Es clase 62. Tenía 20 años y estaba por terminar el servicio militar en Comodoro Rivadavia cuando comenzó la guerra. El 6 de abril llegó a Puerto Argentino. Perdió compañeros en los enfrentamientos. Vivió el horror en las islas, pero pudo volver a Córdoba. José Luis Puebla, veterano de Malvinas, está en el living de Telefe Noticias. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí este día tan especial para todos, pero en especial para ustedes. Y decirte y preguntarte 43 años después, ¿qué significa este día para vos? Es un día que genera un gran orgullo en todos los veteranos, porque nos sentimos una parte viva de la historia argentina. Nosotros combatimos contra el imperialismo de verdad, porque hay mucha retórica, ¿viste?, sobre los combates contra el imperialismo, cómo es una cosa. Nosotros podemos decir que lo enfrentamos defendiendo a nuestro país, defendiendo nuestra soberanía nacional, pese a todo el contexto que existía en ese tiempo, que estábamos en una dictadura súper sangrienta y que seguramente fuimos utilizados también en parte, pero más allá de eso, lo que queda es lo otro. Por lo menos para mí, ¿no? Esta reflexión se puede hacer muchos años después, pero con 20 años en las islas, ¿qué sentías? No, bueno, en ese momento teníamos una adrenalina muy particular, ¿viste? Nosotros llegamos dentro de la poca comunicación que teníamos, porque no había absolutamente nada. Uno se comunicaba por cartas o por teléfono de línea. Y cartas si es que te llegaban. Y las cartas sí es que llegaban. Por lo general, muy pocas llegaron. Y bueno, pero en ese momento para nosotros yo te puedo hablar por mí, para mí fue una cosa espectacular haber ido, haber conocido, porque yo pensaba que no iba a pasar de eso. Creo que el 90% pensaba que no iba a pasar de eso, hasta que después empezamos a tomar conciencia del significado que tenía todo esto. Vos estabas en Comodoro Rivadavia y cuando empezaste a ver movimientos raros los días previos pensabas que podía llegar a haber un conflicto con Chile. No se imaginaban lo de Malvinas. Sí, es que nadie se imaginaba lo de Malvinas. Todos los movimientos previos coincidían con eso y también coincidían con un paro general que se hizo el 30 de marzo en Buenos Aires, de la CGT, el 30 de marzo del 82, y que se rumoreaba ahí que en una de esas nos llevaban para Buenos Aires, ¿viste? Eran rumores, eran los rumores típicos que había. Pero desconocíamos por completo hasta que el día anterior nos dicen, sí, vamos a Malvinas. Fue así. A 43 años, ¿cuáles son las deudas que todavía sentís que queda pendiente con ustedes? ¿Se sienten reconocidos como veteranos en la actualidad? Nosotros nos sentimos reconocidos por nosotros mismos y por una enorme parte de la sociedad. Ahora, la clase dirigente tiene una deuda monumental con los veteranos de Malvinas. Hay dentro del ejército, dentro de las fuerzas, existe lo que se denomina el anexo 40, que es una indemnización para todos aquellos que hayan sufrido secuelas. Bueno, por ejemplo, hay una cantidad enorme de compañeros que no la cobran. No cobran ese anexo 40, es como si hubiesen ido de paseo a Malvinas. Y en tu caso, ¿cómo fue cuando volviste, la vuelta? Donde muchos fueron discriminados, hasta los ocultaban en muchos casos porque habíamos perdido la guerra. Sí, que en muchos casos se quitaron la vida, ¿no? Y en muchos casos se quitaron la vida. ¿Cómo fue tu caso? Sí, bueno, tenemos más suicidios que muertos en combate. Y bueno, era una cuestión, todo tenía que ver también, qué sé yo, con la contención familiar y con las características de cada uno, ¿viste? ¿Quién te esperaba? No, a mí
me esperaban mis viejos, mis hermanos, mi abuela que estaba en ese tiempo, que eran los que más sufrieron el conflicto mientras yo estuve allá. Eran los que me estaban esperando. Después, bueno, uno trataba de sobreponerse como podía, pero hubo un montón de casos de otros chicos que no, bueno, lamentablemente la pasaron muy mal, porque no hubo una contención de ninguna índole. A nosotros nos dieron la baja y había muchos compañeros nuestros que habían sido heridos y que venían enfermos y ni siquiera les dieron la atención de la obra social de las Fuerzas Armadas. O sea, entramos por la puerta de servicio, pero por la puerta de servicio. Tremendo, una deuda pendiente. Siempre en muchos abierta la aspectos, herida, sí. ¿no? de Malvinas. Gracias por tu relato, gracias por haber estado con nosotros y bueno, el orgullo de que hayas sido nuestro héroe. No, por Y lo favor, sigan siendo. el agradecimiento es mío para poder expresar una pequeña parte de esta deuda enorme que va a quedar, que continúa y que no se cumple y yo ya a esta altura de mi vida, con 63 años, creo que no se va a cumplimentar nunca. No, ojalá que eso no pase. Ojalá que no. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos reencontramos a las 20 en la segunda edición de Telefe Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.